Continuamos con la serie de enseñanzas acerca de varios libros, aunque nos estamos basando en un libro precisamente que se llama El triunfo del cristianismo, el cual fue escrito por un teólogo. Realmente es un teólogo, aunque es agnóstico. Realmente considero que es un libro que puede aportar demasiado, aunque debemos de ser muy inteligentes en cuanto al método en el cual leemos este tipo de libros. El tema en esta ocasión es después de Constantino. Después de Constantino hemos visto en sesiones anteriores precisamente de la conversión de lo que es Constantino, el cual hizo que la persecución cesara rotundamente después de haber acontecido varios eventos en el cual la separación de Estado e Iglesia no había sido tratada y no fue tratada por los primeros cristianos. Al contrario, era bastante normal para la religión tradicional. Realmente era refiriéndome al paganismo. Constantino se involucró rápidamente en su nueva fe porque sabía que debía depender de esa relación que siempre ha habido entre Iglesia, más bien entre religión y Estado. Para ellos no era nada novedoso, no era algo que fuera en contra de los principios que ellos mantenían, así que para ellos no había ningún problema. Constantino empezó a relacionarse con la controversia, y la primera controversia a la cual se enfrentó siendo cristiano era con esa controversia donatista. ¿Qué es el donatismo? Es algo que también San Agustín de Hipona se enfrentó vehementemente contra esos cristianos que de alguna manera querían una rigurosidad moral, pero llegaban a extremos. Llegaban a extremos los cuales fueron bastante perjudiciales. Entonces tenemos a Constantino enfrentándose a estos hombres, a los donatistas, con la intención de acabar con esa división que caracterizaba a la iglesia. Constantino lo que quería era una iglesia unida, pero desgraciadamente dentro de la historia de la iglesia sabemos que no es una realidad palpable el hecho de que siempre ha habido divisiones dentro de la iglesia. Lo menos que se encontró Constantino fue una iglesia unida, fue una iglesia dividida. Pero vamos a profundizar en estos puntos acerca de lo que Constantino hizo y de lo que ocurrió con los sucesores del Imperio Romano. Saludos a Giubini, Valencia, Linares. En esta ocasión, la iglesia se centraba en esa controversia acerca de los sacramentos impartidos, que los obispos traidores, aquellos que habían entregado las escrituras a Diocleciano, que era perseguidor de la iglesia, llegaron a la conclusión que estos obispos no eran dignos y por tanto lo que ellos habían entregado a otros cristianos era indigno, o sea, los sacramentos, tanto el bautismo como la cena del Señor. Donatos decía que esos sacramentos no eran válidos y atacaba violentamente a los que decían lo contrario. Esta fue una controversia en el norte de África. Constantino creyó que él podía acabar rotundamente con esto, pero sabemos que no fue realidad, ya que Agustín de Hipona también se vio enfrentado a esto en el siglo IV, en el siglo V, así que no fue así. Hubo dos asambleas a petición de los donatistas. Fue rechazado por Constantino porque sabía que no era algo digno. La conclusión que se llegó fue de que los obispos que habían hecho los sacramentos no dependía tanto de los hombres, sino de Dios. Dios era el que lo hacía válido. Llegaron a esa conclusión que la dignidad del obispo no era tan importante cuando se trataba de los sacramentos, sino que era el sacramento importante en sí mismo. Y se rechazó esa severidad para con estos cristianos que habían sido, rechazados por eso. Un celo realmente fuerte el de Donato, de este donatista, de Donatos. La controversia arriana también fue un evento en el cual Constantino se vio involucrado. Hubo acalorados debates por generaciones, por tiempos, acerca de lo que es la naturaleza de Cristo, la verdadera naturaleza. El cristianismo desde un principio determinó que Cristo no era solo un ser humano, y esto era muy importante para la iglesia, sino también que el Hijo de Dios es
el primer autor. De hecho, el primer autor que habló de esto, lo que argumentaba este historiador, fue Pablo. Pablo entendía que era divino, que Cristo era celestial, y eso lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. No era nada nuevo. Cristo es Dios, Dios el Padre es Dios, Cristo no es Dios el Padre, decía este término. O sea, no son la misma persona, y eso es una realidad que el cristianismo ha creído. Y solo hay un Dios. Entonces, si Cristo es Dios y Dios es Dios, ¿cómo es posible que los cristianos puedan decir que hay un solo Dios? Esa era la pregunta que se hacían en este tiempo. O sea, son dos personas, ¿cómo es posible que digan que hay un solo Dios entonces? ¿Cómo pueden ser los cristianos monoteístas si abrazan la idea de la Trinidad? Ese era el problema en estos tiempos. Y dice lo siguiente: Cristo para él era ciertamente un ser divino, es decir, Pablo. El logos, la palabra griega, significa palabra. Y ciertamente existió antes de que viniera al mundo como Jesucristo. Además, él era el agente de toda la creación. Como afirma el Evangelio de Juan, fue a través del logos que Dios creó los cielos y la tierra. Entonces él era divino, pero estaba separado de Dios. Entonces, ¿cómo se relacionan los dos, el uno con el otro? Arrio sostuvo que Cristo Logos no podía ser igual al Padre, y esa fue la controversia. Para Arrio solamente Dios era el Padre, era el Todopoderoso, y en la eternidad pasada solamente Él existió, Dios el Padre superior al Hijo, en infinidad de glorias, es mejor, es máximo. Alejandro, que fue quien se enfrentó a Arrio, estaba en desacuerdo. Él tomó la línea dura de que Cristo no estaba subordinado a Dios el Padre como un ser subordinado. Cristo había dicho, yo y el Padre somos uno, y aquí es donde se empieza esta controversia tan común. Esto fue lo que se enfocó totalmente. Alejandro comenzó a atacar, y Constantino se le hacía bastante básico, y él decía que no era tan importante este tema, pero para los cristianos como Alejandro sí era muy importante. Los términos griegos utilizados en estos dos debates, que es algo que ya hemos tratado anteriormente en otros audios, es la idea de ser la misma sustancia. Se expresa por la palabra homousios o homousias. Por el contrario, la palabra sustancia similar es homoiousias, la cual utilizaba Arrio para decir que era algo similar, pero no era lo mismo. Y dice lo siguiente: mi primera preocupación fue que la actitud hacia la divinidad de todas las provincias se uniera en una visión coherente. Vuelvo a citar esta parte, es de Constantino, dice: mi primera preocupación fue que la actitud hacia la divinidad de todas las provincias se uniera en una visión coherente. Él quería una visión coherente. Las provincias estaban en desacuerdo en cómo ver a Cristo. Y lo que quería Constantino era sistematizar, era que esta idea fuera totalmente trazada y los cristianos estuvieran de acuerdo. Y es algo muy curioso que vemos que desde los principios de la iglesia ha habido tanta desunión, y es algo que nos preguntamos por qué motivo. Él simplemente quería que se diera uno al otro y que no se afectara la unidad del imperio. Era su preocupación inicial. No quiero que el imperio se vea afectado. Y aparte, para él era un asunto extremadamente trivial y bastante indigno de una controversia. Para él era un asunto pequeño y absolutamente sin importancia. Esto es una pregunta muy tonta, decía él. Insistió que Alejandro y Arrio realizaran algo, que se pusieran de acuerdo y que terminaran esta controversia lo antes posible. Constantino decidió intervenir de manera importante al convocar el primer concilio, que es el primer concilio de Nicea, donde ya era necesario que esto se llevara a cabo, que fue en Asia Menor, donde asistieron 318 obispos con la finalidad de poder que esto se aclarara de una vez por todas. Esto ya era necesario que se viera trazado de manera correcta. Los únicos obispos recalcitrantes, junto con el propio Arrio, fueron enviados al exilio, que fue la determinación del concilio, que él quería determinar que el punto principal era el hecho de que se trataba de asuntos de la iglesia. Él creía en la persuasión en términos de gobernabilidad civil. Entonces él no quería que se llevara a cabo un punto principal en este asunto acerca de cómo
de cómo se deben llevar los casos. Él no quería realmente oprimir a los demás, sino que a través de la predicación del Evangelio, él quería efectuar o quería que las conciencias por sí mismas decidieran este punto. Él solamente cuando Constantino se veía acusado por algunos conflictos políticos es cuando él en realidad empleaba la fuerza, pero en cuestiones religiosas no lo hacía. Las actividades militares de Constantino en la década siguiente vio el aumento del antagonismo como Licinio y brotes militares ocasionales a medida que las relaciones entre ellos se deshilaban. Según Eusebio, la paja final vino en el año 324 con la decisión de Licinio de renovar la persecución a los cristianos del este. En ese punto es donde Licinio y Constantino hubo esa persecución donde se empezó a iniciar contra los cristianos. Constantino derrotó a Licinio en una gran batalla, lo envió a su retiro en Tesalónica y finalmente ordenó su muerte. Constantino estaba ahora el completo total del gobierno. En sesiones pasadas vimos cómo ese conflicto de lo que era de que los que siguieran como emperadores debían de pertenecer a una tetrarquía. En este caso la tetrarquía se vio abolida y Constantino fue el que se mantuvo como el gobernador supremo de toda Roma. Así que se inició la nueva Roma, se inició Constantinopla. Constantinopla, la ciudad de Constantino, que hoy es Estambul moderna. Él construyó una capital con la intención de hacerla totalmente cristiana. Constantino construyó así su ciudad y la adornó con los despojos del imperio pagano. Fue una ciudad construida para durar, siguió siendo la capital de la cristiandad durante más de un milenio, hasta el asalto de los turcos otomanos en el 1453. Así que Constantino se vio como el abogado de la fe, abogado que de hecho decía lo siguiente: de hecho toda mi alma y cualquier aliento que dibujo y todo lo que sucede en lo profundo de la mente, eso soy firmemente convencido que no debemos apartarnos del Dios más grande y que todo se lo debemos al Dios más grande, que fue lo que Constantino comentó acerca de esta parte importante de la religión. Constantino emitió una legislación que absolvió al clero cristiano de lo que son el hecho de estar dando dinero, de estar dando tributos, obligaciones financieras. La iglesia pues se vio apartado, por eso hubo mucha prosperidad de parte de la iglesia, y estos fueron los inicios donde rotundamente comenzó ese punto inicial. Además, les proporcionó fondos externos de parte del tesoro imperial. Esto empezó a dar al cristianismo ese poder el cual comenzó a realizar varias situaciones importantes. Y dice lo siguiente, que esplandecientemente adornados, y los desnudaron de modo que destruyó completamente los templos que habían sido muy apreciados por los supersticiosos. Aquí es donde se dice que Constantino comenzó a destruir templos, aunque dicen los historiadores que no fue una práctica constante, no fue una práctica la cual él hiciera, realmente no lo hizo, fue muy tolerante en cuanto al paganismo. Él no fue alguien que impusiera el cristianismo, aunque hubo eventos donde realmente destruyó algunos templos, no todos, para poder todo lo que se tenía en esos lugares usarlos para templos cristianos y para la edificación de Constantinopla. Así que no se debe generalizar y no se debe formular una idea de que Constantino haya sido una persona que haya de alguna manera oprimido el pensamiento pagano. Realmente él no lo hizo. El celo religioso detrás de estos proyectos de demolición y construcción se puede ver relatado, según Eusebio, sobre la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén, donde dice que Constantino decidió destruir un templo que había sido edificado por Afrodita, o para Afrodita más bien dicho, y decidió que debía hacerse universalmente famoso el lugar de reverencia acerca del bendito sitio en Jerusalén, donde ese fue el motivo principal para hacer una especie de cruzada en la cual este templo fue destruido y se colocó el templo de la resurrección del Salvador, que hoy es visitado comúnmente por muchos
turistas. Así que la solución de Constantino fue una demolición y restauración de este sitio, y así sucesivamente. En el acto, Constantino había construido una magnífica estructura en honor al Salvador, pero esto hizo que el cristianismo de alguna manera creciera, pero aún así dicen las crónicas que el cristianismo no creció como se esperaba, y realmente esto frenó el crecimiento del cristianismo. Realmente no era tanto cristianismo. 50 millones seguían siendo paganos practicando los cultos tradicionales. 5 millones solamente eran cristianos. Entonces la religión que predominaba, a pesar de que Constantino había aceptado la religión cristiana, no era la religión popular en ese sentido. La religión popular seguía siendo el paganismo. Y cabe enfatizar que Constantino no fue alguien que oprimió la libertad de conciencia en ese sentido. Constantino sintió claramente el deseo de abolir las tradiciones paganas. Sí, lo sintió, pero realmente quien se dedicó a eso fue Teodosio II, el que fue el que en realidad comenzó a oprimir el pensamiento pagano. Y de hecho, en la Teodicea, donde fueron escritas varias leyes, las cuales iban en contra del paganismo, se situaron con ese hecho importante acerca de que se debía de oprimir esas tradiciones paganas. Pero Constantino no se menciona ninguna ley que Constantino totalmente prohibiera el sacrificio. No modificó absolutamente lo que eran las tradiciones de adoración. Aquellos que piensan que este fue un hecho real, simplemente no fue así. Realmente él no procedió con esa actitud en la cual fuera un opresor. Dice, Constantino optó por la persuasión. Esto lo dice un historiador llamado Harold Drake. Sino que optó por la coacción acerca del hecho de que era importante hacer algo para que ellos fueran persuadidos, pero no con el hecho de oprimir las conciencias. Constantino, el emperador del imperio. Aquí es donde se enfatiza cómo puede uno dar cuenta de cómo fue lo que es la crueldad de un emperador cristiano. Un historiador llamado Mac Mullen sugiere que en el siglo IV el cristianismo comenzó rebelándose y haciéndose cada vez más cruel. Señala que en este tiempo la literatura cristiana, que anteriormente era considerado como una delicia al relatar con detalles gráficos los tormentos del infierno, fueron tomados por aquellos que habían abrazado el cristianismo, y con esta énfasis a que el pecador merecía el castigo. Entonces los castigos judiciales fueron manifestados por la creencia religiosa. La creencia religiosa era la condena eterna del infierno. Entonces esto llevó a muchos judiciales a optar por ese pensamiento y los llevó a ser personas que estaban oprimiendo el pensamiento cristiano, y por ende estaban siendo despiadados con las personas que no abrazaban este pensamiento cristiano, porque ellos determinaban que si el infierno era un juicio fuerte, entonces esto no se comparaba. Ellos lo hacían de esa manera. Aún más impactante y la fuente más considerada acerca de muchas muertes que hubo por el hecho de la persecución que hubo después, pero no en el tiempo de Constantino. Constantino muere y él decide ser bautizado. De hecho, él no fue bautizado al momento de su conversión. Él fue bautizado después de su peregrinar aparentemente cristiano, aunque hay muchas dudas por los asesinatos que cometió y aún por el asesinato de Fausta y de muchos detalles que hubo en cuanto a Constantino acerca de su vida piadosa, que muchos dudan de su verdadera conversión. Otros pues apoyan el punto de que Constantino fue alguien que realmente se convirtió al cristianismo. De hecho, había una idea en el cristianismo acerca de que el que se bautizaba después y que tenía menos pecados
al final de su muerte, pues realmente podía entrar hacia las puertas del cielo, ya que no había cometido tantos pecados. Entonces esa fue una idea que Constantino tuvo y por eso se bautizó antes de su muerte. Constantino se enfermó poco después. Al comenzar su viaje se vio obligado a detenerse en Nicomedia. Fue a viajar para ser bautizado en el Jordán, en la parte occidental que hoy es Turquía. Allí llamó al obispo de Nicomedia y fue bautizado en su lecho de muerte. Constantino murió en el año 337, en el mes de mayo, el día 22. Sus hijos ahora debían de tomar las riendas del imperio y la dinastía de Constantinopla duraría hasta el año 363. Ahí es donde comenzó precisamente a los hijos de Constantino. Entonces Constantino no convirtió el cristianismo, según estos datos históricos, en la religión oficial del Estado del Imperio Romano. Es casi seguro que no se hubiera opuesto al hacerlo, si hubiera estado en condiciones de hacerlo o de querer hacerlo en realidad, pero él no lo hizo, no convirtió en la religión oficial del imperio al cristianismo. Solamente él se hizo cristiano y apoyó al cristianismo, pero no lo oficializó de tal forma, de tal manera. Los que empezarían a hacerlo serían sus sucesores, pero hubo algunos que se apartaron de la fe cristiana, lo cual pudiéramos considerar en otra parte. Durante el reinado de Constantino el cristianismo era ciertamente una religión favorecida y probablemente no requirió una inteligencia extraordinaria para que los miembros de la élite imperial se dieran cuenta de que la conversión a la fe no perjudicaría lo que son sus beneficios. Constantino regresó al principio dinástico, es decir, que los sucesores eran aquellos que heredarían el trono, y fue el caso de los hijos de Constantino. Hacia el siglo IV, la decisión del primer emperador cristiano de preferir la persuasión a la coerción, que es el oprimir las conciencias, se había convertido en una cosa del pasado. El cristianismo fue declarado la religión del Estado, pero fue mucho después. Las prácticas paganas tradicionales se nivelaron, los templos se destruyeron y los objetos de culto sagrado y arte también se destruyeron, y fue en el siglo IV. Dice Jorge Hostos, así es, el retraso de su bautismo hasta el fin de su vida en el 337, según debido a las responsabilidades de su cargo, lo obligaba a hacer cosas incompatibles con la membresía del cuerpo de Cristo. Vaya dato importante. Y es una realidad en este punto sobre lo que Constantino realizó, porque sí hemos mencionado cómo Constantino asesinó familiares, y de hecho era alguien que celosamente castigaba el adulterio. Por ese motivo, Constantino decidió bautizarse al final de su muerte. Así que la conversión empezó a fluir, pero muchas de las conversaciones masivas durante este periodo después de Constantino, cuando la iglesia creció de 2 a 3 millones, se convirtió en 30 millones. No significa una tasa de crecimiento en aumento, realmente no, el cristianismo no estaba incrementando, por el contrario, se desaceleró realmente bastante a lo que era al principio. Aunque siempre hubo una minoría, hay una exageración acerca de las conversiones. Pero hay un biógrafo de Constantino que dice que el padre de la iglesia, Eusebio, menciona que las personas que se convirtieron para aprovechar las ventajas que recibían los cristianos de parte del emperador. Y esto es una realidad. Esto yo creo que lo sabemos todos, que muchas de las conversiones las cuales se estaban manifestando era por el hecho de que había beneficios de políticos al hecho de convertirse al cristianismo. El obispo de Milán, Ambrosio, menciona que los paganos se convirtieron para aumentar sus acciones con mujeres cristianas. A veces algunos se convertían por amor, había mujeres cristianas las cuales les atraían y estos se convertían solamente por intereses amorosos. Pero la realidad es de que la mayoría de las conversiones fueron ciertamente reales. Muchas personas rechazaron el paganismo por los beneficios que el cristianismo daba. El cristianismo comenzó a florecer. Y así fue como empezó a creer las personas, y fue como se dio el crecimiento.
Algo que se dice en ese punto, el último emperador pagano, fue una persona llamado Julián el Apóstata. Este hombre hizo uno de sus objetivos para restablecer las prácticas sacrificiales paganas en todo el imperio. Quería él restablecer. Eso requirió que él suprimiera florecientemente el movimiento cristiano. Aquí fue donde Julián, el emperador pagano, el Julián el Apóstata, comenzó a rechazar el cristianismo. No se sabe exactamente cuál fue el motivo real porque Julián había rechazado el cristianismo, pero algunos dicen que fue por la mala impresión que los devotos cristianos le causaron a este hombre. Él fue un hombre muy estudioso de la literatura cristiana, pero él devoró los clásicos paganos y se sintió atraído por el mundo moral que retrataba el paganismo, lo que es Aristóteles y todos aquellos filósofos. Y la mala experiencia que tuvo con los cristianos, como por ejemplo Constancio y su celo ardiente como cristiano, el cual organizó el asesinato de todos sus parientes varones. Esa fue una realidad que ocurrió en este tiempo, y este cristiano asesino, Julián, no tenía la intención de perseguir a los cristianos, ni tenía el interés de encarcelarlos como mártires. Él era un estudiante lo suficientemente inteligente para darse cuenta que le iba a ir mal si perseguía a los cristianos, como vio la historia. Realmente el cristianismo no desapareció. Así que lo único que él se atrevió a hacer fue que quitó muchos de los beneficios otorgados a los cristianos. Ese es el punto. Julián, precisamente el sobrino de Constantino, ya que su primo Constancio, precisamente como dice Jorge, su primo Constancio fue el cristiano arriano, por así argumentar, que era arriano Constancio II, y Julián, el primo, fue quien decidió precisamente instaurar el paganismo. Lo que hizo intelectualmente Julián fue que trajo a su primo, a Constantino II, que había sido exiliado por líderes cristianos que no respetaron la línea teológica arriana que él realmente aceptaba. Julián lo trajo de regreso del exilio, pero no por bondad, sino porque él quería que la iglesia cristiana se viera involucrada en divisiones. Eso no fue un acto de tolerancia por parte de Julián, sino al contrario, fue un aviso intelectual hacia la iglesia para decirles que iba a traer una bomba a la cual iba a traer una división eclesiástica, y esa división eclesiástica, una iglesia no unificada, realmente iba a traer problemas, y mientras el paganismo buscaba como unirse en contra del cristianismo para descalificarlo, para destruirlo. Julián eliminó los privilegios que habían sido otorgados en la época de su tío Constantino. Ya no estaban exentos de participar de la vida civil, y tampoco de contribuir con la riqueza. Ahora sí que las causas municipales, ellos debían de pagar sus impuestos como todos. Julián a veces se negó a proporcionar justicia a los líderes cristianos simplemente por ser cristianos. De parte del paganismo también hubo persecución. En el sentido a los cristianos, no solamente los cristianos fueron los perseguidores, aunque hay un énfasis en eso, de que también el cristianismo se caracterizó por persecuciones. Pero vamos a ver ese punto. Los cristianos ya no podían enseñar literatura, ni gramática, ni retórica, ni filosofía. Los cristianos fueron hechos a un lado, porque él decía que a ustedes no les pertenece estas ciencias, ustedes quédense con sus escrituras. Es lo que Julián hacía. Un historiador llamado Glenn dice que Julián sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En poco más de una generación, la élite del imperio sería pagana. La élite del imperio, los poderosos, los que siempre han sido los gobernantes, han sido los paganos, no los cristianos, decía Julián, y es la cosmovisión que él tenía. Así que comenzó a implementar las tradiciones paganas. Julián se esforzó por hacer cambios, particularmente en el atractivo de la tradición cristiana, porque había un atractivo, como lo vimos en una sesión pasada. El atractivo de la tradición cristiana siempre fue esa bondad que se veía manifestado en los cristianos. Los programas sociales, todo lo que el cristianismo estaba realizando, era algo que era bastante atractivo. Entonces, después de ese hecho, Julián dice, los programas sociales que ellos hacen,
Obsérvelos. Lo que más de todos fomentó el crecimiento del ateísmo. ¿No observan ustedes que, diciéndole a los paganos, Julián, que lo que el cristianismo ha hecho, es decir, el ateísmo, como lo mencionaba él, es su acto de humanidad hacia los extraños? Así que nosotros debemos de ser mejores que los cristianos, porque cabe enfatizar que Julián era alguien que había sido criado como cristiano. Julián no era alguien que desconocía la tradición cristiana, al contrario, la conocía. Y eso llevó a muchos abates por parte de este exponente Julián, de este hombre de gobierno, el cual comenzó a atacar rotundamente el cristianismo. El trabajo comúnmente se llama En contra de los Galileos, que empezó a hacer lo que es Julián, y es algo que vamos a mencionar en cuanto a algunas citas de él. Él decía que el Antiguo Testamento no existe idea alguna que lleve al cristianismo. Es muy diferente el judaísmo al cristianismo. Es una falacia, es una mentira. Y también el cristianismo de que el conocimiento de Dios se da entre los hombres no por aprendizaje, sino por naturaleza. El hombre es netamente divino, decía Julián. El hombre tiene facultades, no se necesita un conocimiento externo. Y decía Julián acerca del cristianismo: son tan desventurados que ni siquiera guardáis las enseñanzas que se les ha pasado de los apóstoles y han sido forzados, empeorándolas y haciendo más impías por sus sucesores, porque ni Pablo se atrevió a decir que Jesús era Dios, según él, ni tampoco Mateo, ni Lucas, ni Marcos, pero está mal. Este mal tuvo origen en Juan, rechazando lo que dice que Juan es muy diferente a los otros evangelios. Y también empezaba a atacar el hecho de que los cristianos comenzaran a dar honores a los sepulcros y tumbas de las reliquias. Vosotros os atrevéis a rodear las tumbas de honores. Entonces él comenzó a hacer esas críticas en contra del cristianismo. ¿Cómo es posible si su mismo Dios y Jesús dijo que los sepulcros están llenos de inmundicia? Realmente Juliano no estaba tomando en serio el contexto de las escrituras. Aquí, como dice Jorge Hostos, Julián, crítico irracional. Juan criticó la irracionalidad, del cristianismo y veía al paganismo superior, el cual mismo se suscribió incluso. Incluyó ritos, iniciación, sacrificios de sangre, astrología, invocaciones mágicas de dioses y una fe ciega a textos místicos como los oráculos caldeos. Una muy interesante mezcla de ermitismo helenista y asiático. Un interesante punto en este detalle que estamos hablando de Julián. Gracias, Jorge. Aunque duramente el tiempo que vivió lo que es Julián, no hizo nada. Dice precisamente Julián que Jesús no hizo nada digno de fama, según Julián. ¿Por qué lo declaraba? ¿Por qué lo decía? Porque Jesús, decía él, no fue capaz de escribir alguna obra intelectual. No, Jesús no hizo nada de eso. Solamente curó, según él, a algunos lisiados y ciegos y expulsó demonios. Pero realmente él no hizo grandes obras. Julián se atrevía a declarar esto acerca de Jesús. Y también dice Julián: escoged hijos de todos vosotros y prepárenlos en sus escrituras. Si al llegar a la edad varonil alguno parece mejor que los esclavos, pensad que digo tonterías y que tengo la pilis negra. Además, son tan desgraciados que son insensatos, que se consideran divinos aquellos que nadie podría hacerse más sensato ni más valiente ni mejor que sí mismo. En cambio, lo que Julián está diciendo es de que los cristianos instruidos en las escrituras no llegan a ser superiores, no son intelectuales. Pero en cambio aquellos que son intelectuales realmente, que adquieren valentía, inteligencia y la justicia, esos los devolvéis a Satanás, refiriéndose a la filosofía, refiriéndose a los intelectuales. Y dicen que adoran a Satanás. ¿Cómo es posible que un cristiano vaya a llegar a ser mejor, más inteligente que los filósofos? Entonces él consideraba precisamente eso, y ese fue el motivo de su apostasía. Y dice la última cita: pues de su Jesús pureza no habéis guardado recuerdo. En cambio, imitáis la cólera y la crueldad de los judíos volcando los templos y los altares. Aquí una crítica
Y creo que cabe también razonarlo de esta crítica que hacía Julián al cristianismo, porque el hecho de que Julián criticara al cristianismo era porque realmente no había mucha congruencia en algunos cristianos. Como dice este mismo escritor, que los sentimientos piadosos de los hombres nunca igualaron las obras. Y así fue. Dice Julián: y habéis degollado no solo a los que de los nuestros permanecían en las creencias tradicionales, sino también de entre los que padecen vuestro mismo error, a los heréticos, los arrianos, que no planean realmente hacer otro mal. Entonces, ahí está. Julián, al ver la persecución que había contra los arrianos, decía: es realmente incongruente lo que ustedes, cristianos, declaran. Ese era el punto principal que Julián rechazó. ¿Por qué motivo Julián rechazó el cristianismo? Porque lo consideró incongruente, no intelectual y realmente no fuerte para el imperio. ¿Cómo que esta religión que acaba de aparecer, que es novedosa, va a traer beneficios, siendo que nosotros, los romanos, hemos adquirido el conocimiento de la tradición antigua del paganismo? Entonces Julián consideró viable el rechazo. Pero cabe enfatizar que Julián fue el último emperador pagano. Después de eso comenzó el cristianismo a tomar más fuerza y fue cuando se instauró realmente como la religión del Estado por parte de Teodosio. Teodosio, que fue quien intentó continuar la tendencia, y él precisamente comenzó a declarar que el cristianismo debía de ser la religión del Estado. El código de Teodosia, que afirmó que lo que se había dicho en el concilio de Nicea debía de ser abrazado por el imperio romano. Y así que igualmente importante para la cuestión de la religión en el imperio es el tipo particular de cristianismo que Teodosio promovió. A diferencia de algunos de sus predecesores, se opuso de manera fuerte a los arrianos y defendió con vehemencia el cristianismo ortodoxo que había surgido en el concilio de Nicea. Y esto le abre campo al siguiente emperador. Este emperador que con fuerza y realmente también con la opresión de las conciencias comenzó a llevar el cristianismo a otro nivel donde fue instaurado después de lo que fue el gobierno de Julián el Apóstata. Básicamente este es el punto. Después de Constantino, ¿qué ocurrió? ¿Qué eventos sucedieron? La religión cristiana comenzó a crecer, pero en otra sesión vamos a considerar los hechos importantes que esto causó. Te agradezco tu atención, espero que tengas un buen día y cualquier duda y comentario estamos a tus órdenes.